Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Un verdadero placer estar en el Ateneo, en el Seminario de la Nube de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Empiezo yo porque quería decir algo. Yo soy ateneísta, como tú bien sabes, pero también soy Rafael Pérez Estradista. Por lo tanto, quiero agradeceros a ambos que contéis conmigo para estar en este momento crucial de la nube y afortunadamente al lado de Herminia. Así que, Herminia, yo te dejo a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Habíamos hecho nosotros un binomio de trabajo. Yo le iba a hacer una serie de preguntas para que pudiéramos charlar en torno a letraheridos o letraheridas. Si te parece, yo empiezo con la primera pregunta, porque tu currículum lo conocemos todos. Sabemos que eres una magnífica novelista, una magnífica ensayista, trabajadora ardua de las letras y del conocimiento. Y a mí me vais a perdonar que mire el móvil, pero porque yo me he traído mi guión de forma digital, no porque sea falta de respeto al público. ¿En qué momento queremos detenernos cuando hablamos de letras heridos y letras heridas? Porque yo pensaba que divagar en torno a esa figura, a esa definición de la que hablaba Ana al principio, sobre el concepto que el DRAE recoge sobre letra heridos o letra herida, no debería ser una norma para nosotros que estamos aquí debatiendo y como un coloquio, ¿no? Concretar creo que debe ser un reto, porque es mucho más útil para la cultura, creo, más útil para lo que hacemos aquí, que es profundizar en el conocimiento y en lo que representa la cultura y la palabra como herramienta básica para la cultura y hacernos más igualitarios. ¿En qué momento o dónde quieres tú detenerte, por empezar? Bueno, muchas gracias en primer lugar, antes de empezar con la pregunta, por esta maravillosa invitación y a compartir este espacio. Hoy se ha caído el chisme. Estas cosas me suelen pasar. Compartir este espacio y esta tarde tan fabulosa. Pues yo empezaría por ese concepto que has citado, ese carácter igualitario por la igualdad. Es decir, para mí hablar de letraheridas y sobre todo letraheridas a lo largo de la historia sería retrotraerme a un momento inicial, es decir, ¿cuándo podemos buscar el inicio de una genealogía? Que yo quiero una genealogía común, es decir, no quiero ceñirme solamente a la tradición literaria en lengua castellana o española, sino hacer un excursus sobre ese origen de las escritoras occidentales, es decir, ¿cuándo podemos hablar de que realmente las escritoras acceden a esa autoría, pero reivindicando además ese carácter de igualdad? Y lo hacen efectivamente en un contexto que es en el siglo XV, en el contexto de la querelle des femmes, es decir, en esa querella de las mujeres, donde las escritoras, en este caso en primer lugar Christine de Pizan, donde escriben y a la vez reflexionan sobre ese lugar secundario que la sociedad de su tiempo las ha colocado. Es decir, para mí buscar esos orígenes de las letraheridas es buscar estas mujeres que son conscientes de que escribir supone un reto, de que escribir realmente supone rebasar una serie de obstáculos y en medio de agrias polémicas literarias, estrictamente ideológicas, pero también políticas, sobre el lugar que tienen las mujeres. Es decir, cuando hablamos de literatura y de escritoras, tenemos que buscar un lugar común, pero sobre todo de búsqueda de la igualdad, de búsqueda polémica y además en un contexto donde no se disocia literatura y conocimiento. A mí esto me parece muy significativo. Es decir, cuando Christine de Pizan habla del largo camino que supone la sabiduría y habla luego en La ciudad de las damas y habla de ese carácter polémico
del acceso de las mujeres, de sus capacidades, está haciendo una reivindicación de conocimiento y como que el conocimiento no es algo ajeno a la condición femenina. Y esto va a ser un lugar casi común a lo largo durante siglos, pero desde luego es un punto de partida absolutamente característico, un punto de partida polémico y un punto de partida que une condición femenina y literatura. Supone entonces esa herramienta, esa metáfora de la palanca que digo, para dar el salto. Sí, es de alguna forma esa fuerza inicial que le hace falta a la mujer en ese contexto donde las féminas se ven disminuidas, es decir, donde realmente no tienen ese lugar ni esas herramientas, le hace falta saberse aptas, es decir, saber que tienen esas capacidades que muchos teólogos, muchos teóricos, muchos literatos le están negando. Es decir, ese lugar, ese anclaje que necesitan, ese punto de partida, es el decir, no, es que tenemos suficientes capacidades. ¿Por qué se nos niega la formación, por ejemplo? Es decir, no es simplemente una cuestión de vocación literaria. Una historiadora, María Victoria López Cordón, habla que la vocación literaria, hablando de estos momentos iniciales y en la Edad Moderna, la primera Edad Moderna, es una entelequia, es decir, una hermosa entelequia, porque en realidad para las mujeres lo que le hace falta en primer lugar es saber leer y escribir. Es decir, que nos cuesta ponernos en el lugar de esas sociedades en las cuales a las mujeres se le hurta la capacidad de estudiar, por supuesto en las universidades, que la tenían absolutamente vetada desde su origen medieval, pero también en las enseñanzas más elementales. Es decir, se le está negando esa capacidad y además esa posibilidad de demostrar que valen y que sirven. Y partiendo de eso, bueno, ya que realmente encuentren ese lugar y esa afición, pues si ya tienen ese punto de partida tan difícil, pues desde luego se va a hacer un camino mucho más dificultoso, y lo que será el acceso al Parnaso, es decir, al canon literario, pues desde luego es un camino lleno, erizado absolutamente de dificultades. Como recibimos el legado hoy en día es también a través de tus estudios, de tus ensayos, de tus libros. Nos paramos y observamos, porque lo has estudiado y nos lo trasladas ese conocimiento, lo que sucedía y cómo sucedía y por qué sucedía a esa mujer y cómo llegaba y cuáles eran los motivos que la mujer era referente en aquel entonces, ¿no? ¿Cómo llega el legado hoy a tus manos? O sea, para nosotros nos llega a través de tu conocimiento, pero ¿cómo llega a tus manos como mujer letrerida? Pues llega pues leyendo, es decir, no hay otra, es decir, a través de una curiosidad, porque es muy frecuente decir, ay, pues yo eso es que no lo estudié en filología, yo no vi bueno, yo que no estudié filología, entre otras cosas, ¿no? Pero yo he escuchado muchas veces, ay, pues yo María de Zayas, es que no, realmente no la estudiábamos, o Gertrudis Gómez de Avellaneda, es decir, algunas de las autoras olvidadas y perdidas, unas voces perdidas, ¿verdad? Como vimos aquí justamente en el Ateneo anteayer, que realmente están ahí, es verdad que en un lugar muy secundario, pero hace falta buscarlas y hace falta tener esa curiosidad y esa capacidad de enfrentarse a textos, pues a veces no fácilmente encontrables, pero yo creo que sí se ha últimamente, claro, hay muchas ediciones, hay un mundo académico que está ya muy pendiente, estudios de género de toda índole, y realmente la curiosidad es lo que me lleva, pues sobre todo a lo que yo creo que es fundamental, es decir, que esas escritoras que se están recuperando, ese legado intelectual que está realmente más accesible, lo que hace falta es vivificarlo
y de alguna forma devolverlo, es decir, que no se quede ensimismado en un mundo académico que es bastante, bastante encerrado en sí mismo y no tiene la divulgación como debería de ser pues, una de sus principales finalidades. Entonces, para mí resulta vital, pues a través de la literatura, en este caso la novela histórica, o los ensayos con un carácter más divulgativo o tratando de acercar a un público lector mucho mayor, esas experiencias que realmente yo tengo y que me parecen valiosas y que rescatan un legado que evidentemente está muy en segundo lugar. De ese legado del que hablas y que has nombrado un nombre propio como Gertrudis, ¿qué otras te vienen a tu cabeza? ¿Qué otras imágenes? ¿Dónde quieres pararte o destacar? Que tendrás ahí agolpada muchas figuras. Bueno, aparte de ese momento inicial del 15, donde de alguna forma en ese contexto de la Querelle de Femme está naciendo esa conciencia de mujer escritora, no es que no haya habido escritoras en el medievo, Hildegarda de Bingen, por ejemplo, pero realmente hay un momento singular que es el 17, es decir, el humanismo y el renacimiento realmente para la literatura, bueno, tiene sus figuras señeras, en el caso español, por ejemplo, Luisa Sigea, el fenómeno de esas puellae doctae, esas latinas que tratan de integrarse en esa cultura humanística y difundirla, aunque es verdad que en un ámbito cortesano bastante limitado, pero yo creo que se le ha prestado poca atención al 17, porque el 17 es verdaderamente un siglo europeo ecuménico. Es verdad que es una época de guerras, es la época de la guerra de los 30 años y es realmente un siglo muy convulso a nivel histórico. Pero culturalmente tiene la virtualidad de que el 17, el siglo del barroco y de nuestra literatura del siglo de oro en su segunda parte, ven nacer las escritoras profesionales. Y es curioso constatar que, por ejemplo, a nivel europeo, una de las primeras escritoras profesionales, es decir, que cobra por sus obras, que realmente tiene esa vocación y esa determinación de vivir de los réditos de su pluma, es Ana Caro de Mayén. Muchas veces se habla de la literatura inglesa de Afra Ben, y efectivamente fue una dramaturga y novelista inglesa, pero es que Ana Caro de Mayén conservamos recibos de lo que cobraba por sus autos sacramentales, por ejemplo, para la Catedral de Sevilla, o las relaciones poéticas, una especie en fin, de noticiero avant la lettre, es decir, de noticias que en verso está relatando pues sucesos y le encargan y cobra por ello. Es decir, el 17 ven a hacer autoras profesionales, ven a hacer autoras que tienen mucho éxito, como María de Zayas, y luego también mucha variedad de literatura, y me parece que no se reivindica suficientemente ese barroco femenino, ese siglo de oro en el que las mujeres están un poco ahí en segunda fila, pero se incorporan en un gran número al campo literario en ese momento. Esa segunda fila que parece que habéis tenido siempre y que hay que obviamente cuidar para que no sea una segunda, sino una fila homogénea en la que estemos ambos. Pues eso debería ser, evidentemente, pero lo que vemos a lo largo de toda la Edad Moderna es además muy penoso, porque observamos que surgen generaciones, esta generación del 17, que además en el caso de la península ibérica es transnacional, es decir, hay, aunque es verdad que estuvieron unidos los reinos de España y Portugal, pero hay escritoras que escriben en portugués y en español, y realmente muy rico y muy vivo, mujeres que participan en academias literarias, que publican en festividades, participan en certámenes, y luego se corta, es decir, hay una serie de hiatos, hay una serie de cortes, y luego surgen otras escritoras, surgen en el 18
y no encuentran referentes femeninos. La memoria se ha perdido. Por ejemplo, cuando llega la escritora dieciochesca, cuando llega María Rosa de Galvez, nuestra paisana, es que ha olvidado que hubo una María de Zayas o no interesa. Yo, por lo que he investigado, sí pudo conocer, por ejemplo, la tenía esa obra en la biblioteca de su tío, José de Gálvez, a Sor Juana Inés de la Cruz, pero no la cita, es decir, no tiene referentes de la poesía española. Cita como escritora a Madame de Soulier, francesa, pero no hay un conocimiento y no hay una reivindicación de lo que es absolutamente necesario, es decir, una genealogía, es decir, buscar esas raíces, es decir, de dónde venimos, cuáles fueron nuestras predecesoras, y es muy triste que las dieciochescas, las ilustradas, que tuvieron también una presencia muy importante, pues sobre todo a partir de la traducción en el teatro, como pionera, pues Margarita Hickey, pero sobre todo María Rosa de Gálvez. Luego llega el 19 y es como si hubiera pasado un huracán, como si hubiera barrido completamente cuando llega Gertrudis Gómez de Avellaneda, es decir, la generación romántica, cuando llega Carolina Coronado, cuando llega Concepción Arenal. Realmente no hay una continuidad, no hay ese sentirse arropado por esa predecesora y sentirse de alguna forma que el camino está hecho, es decir, hay escritoras, han existido, ¿no? Pues cada generación, cada época tiene como que inventarse, tiene que crear sus propias formas autoriales, evidentemente en consonancia con las circunstancias históricas de su época, pero también como sujeto femenino escritor, es decir, como autoras. Tienen que inventarse, adaptarse y sobre todo vencer todas esas resistencias. Es decir, que podemos las mujeres, es que todavía, bueno, que le cuenten a Emilia Pardo Bazán todavía en el 20 cómo no puede entrar en la academia, cómo la critican por su aspecto físico, es decir, como la ningunean muchos de sus colegas, es decir, es un trabajo auténticamente de Sísifo, es un volver a empezar absolutamente y luego pues también evidentemente ya en el 20, pero también en la época franquista, absolutamente ya una época, bueno, que parece que se podía haber conseguido algo y hay un retroceso inmenso. Utilizas muchas palabras, como no podía ser de otra manera, viendo de tu capacidad de escritora, magníficas, que resumen todo con muchísima facilidad y nitidez. Ha utilizado hiato, y el hiato me lleva de nuevo al legado, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos hiatos y esa inmediatez que nos corroe, esto que hoy en día es todo ahora mismo y si no, no sucede o puede que pase de moda? ¿Cómo podemos hacer, por último, para cerrar el tema del legado, con esto que tú haces, legado, obviamente, pero ¿cuál es el valor añadido que tenemos que proponernos todos para que ese legado no caiga en el hiato? Sí, yo eso de la prisa y que estamos todos muy acelerados, yo creo que más prisa tenían en toda la antigüedad, toda la edad moderna, cuando la esperanza de vida era de 40 años. Sí. Estaríamos todos ya muy muertos en la edad moderna. Entonces, ¿qué prisa? Tenemos más perspectivas, tenemos más medios tecnológicos. A mí me parece que no tenemos que considerar nuestro enemigo, evidentemente, todas las tecnologías de la información y la comunicación. Tenemos capacidad de tener libros antiguos archivados, acceder a libros digitalizados. Es decir, yo creo que tenemos que aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos a nuestro alcance para aprovechar ese legado. Es que es una riqueza. Es decir, lo mismo que quizá con el patrimonio artístico, es decir, arquitectónico, pictórico, escultórico, lo tenemos más asimilado. Esto es un patrimonio que nos debemos a él, es decir, nos enriquece, pero nosotros también tenemos una deuda de conservación, de rescate con él. Y evidentemente ponerlo en valor nos enriquece como sociedad, nos honra, no podemos despreciarlo bárbaramente. Es decir, tenemos ahí mucha tarea que hacer, tenemos herramientas y a veces falta un poco voluntad y a veces faltan medios económicos y sobre todo pues instituciones culturales o
o editoriales que patrocinen ese rescate. Pero yo creo que tenemos ahora muchas herramientas y a veces que somos más quejosos que otra cosa. No, vamos a centrarnos en lo que tenemos, vamos a hacer lo que podamos. Y hay mucho que hacer y se puede, yo creo que se puede hacer muchas cosas. En ese concepto de la queja coincido absolutamente contigo. Has utilizado barbarismo y me viene a colación para la siguiente pregunta, por lo menos bajo mi punto de vista. ¿Qué hace la religión en todo esto que estamos haciendo? Bueno, la religión no me lo relaciono con barbarie, porque durante mucho tiempo la religión, por ejemplo, durante la Edad Media, en la Edad Moderna, la mayor parte de las mujeres que podían acceder a la cultura eran monjas, eran religiosas. O sea, la religión tuvo un papel, pero claro, un papel ambiguo y que ahora desde nuestro punto de vista pues nos cuesta poner en su justo lugar. Pero las mujeres que realmente accedían a una cultura libresca, que tenían esos medios de acceder a la lectura y a la escritura, eran monjas, eran religiosas. Y evidentemente el caso de Teresa de Jesús pues fue como un espejo en el que mirarse, es decir, una mujer que fue considerada doctora de la Iglesia, es decir, que sus escritos circularon y fueron reconocidos y fue el índice máximo, es decir, el medidor de la capacidad de las mujeres. Es decir, la religión sirvió para catapultar muchas veces a esas mujeres y también hay un fenómeno en ese 17 de monjas escritoras que basculan entre lo profano y entre lo religioso. Pues, Soror Violante Doceu, por ejemplo, pues habla de sus errores profanos, de esa literatura que dice que ha escrito como un error, pero en realidad lo hace a sabiendas y sabe que lo que quiere es una gloria inmortal. El caso de Sor Juana Inés de la Cruz, es decir, esa época cortesana y luego su época como monja, finalmente como monja jerónima. Realmente Sor Juana puede seguir con una carrera literaria, lo que ahora entendemos como una carrera literaria, porque se metía monja. Si se hubiera casado no hubiera tenido esa capacidad de seguir con su labor intelectual. ¿Verdad que como eran esos monasterios que estaban en la Ciudad de México, en territorio novohispano, que tenían celdas que eran como apartamentos de 2 pisos y tenían criadas y tenían biblioteca y les servía la comida en su cuarto, en fin, unas condiciones muy especiales. Pero efectivamente la religión actúa a veces como el marco, no solamente donde podían darse esas condiciones previas, sino de estímulo. Es decir, los conventos se representaban obras de teatro, se hacían villancicos, certámenes y todo tipo de composiciones para las festividades religiosas. O sea, la religión tenemos que pensar que era algo absolutamente consustancial, ha sido algo consustancial en la historia medieval y moderna europea, y solamente a partir del 18, y en España realmente en el 19, separamos religión y cultura literaria laica, pero durante muchos siglos estuvieron absolutamente imbricadas, es decir, no hay una separación neta en esas esferas. Y por ejemplo la Ilustración, que pensamos que ya laicismo, separación, no, pero realmente la Ilustración española, por ejemplo, no encontramos ni un solo ilustrado que sea impío, que vaya en contra de la Iglesia Católica, y las escritoras, por supuesto, mucho menos, vamos, ya se guardarán ellas. Pero aunque no hagan declaración profesa, porque por ejemplo María Rosa de Gálvez, que hasta donde yo recuerdo no tiene ninguna referencia religiosa en su obra. Sus referentes son clásicos de la historia española y el mundo religioso está bastante ausente. Es decir, no hay nada en contra, pero también los soslayan muy bien. Por ejemplo, Inés Joyce, que es también malagueña de adopción, la traductora y escritora de la Apología de las Mujeres, pues en ese texto hace una defensa de una ética laica, absolutamente. Le está diciendo a las mujeres: oíd, mujeres, va a hacer lo que tengáis que hacer con vuestra inteligencia, que tenéis las mismas capacidades. Le dice: usad las luces que Dios os dio, pero utilizadlas para una vida buena, ahora, en este mundo. Es decir, comienza a vislumbrarse ya
esa separación entre lo religioso y un mundo laico, un mundo secular en el cual ahora pues instalamos la literatura. Pues yo decía barbarismo, me refería precisamente a este juego que tú acabas de hacer, tan afortunado, en el que yo veo con ojos de actual el academicismo, ¿no? Lo que se aleja, lo que es ateo o lo que es secular para poder analizar todo ese recorrido que tú haces, ¿no? Sí. ¿Cometemos el error de mirarlo todo desde hoy para distinguir el letra herido de la letra herida? Es que no tenemos otra perspectiva, es decir, tenemos inevitablemente que mirarlo de nuestra perspectiva y tenemos que buscar lo que podamos traer en nuestra vida. Es decir, los legados persisten en la medida en que se vivifican, es decir, en que traemos a nuestra época lo que nos interesa y lo que vemos, pues evidentemente es que no tenemos otra. Y si analizamos otra época, vemos que cada época ve las cosas desde su perspectiva y es muy difícil salir de esas coordenadas. Entonces, vamos a traer a nuestra época lo que nos interesa, vamos a rescatarlo desde nuestra perspectiva, pero evidentemente sin traicionar ese legado, viendo en qué momento histórico se genera, cuáles son sus coordenadas. Otra cosa es cuando se traen esas escritoras o ese legado a la ficción literaria y evidentemente pues te permite, los moldes literarios novelescos pues permiten jugar con imaginar y crear situaciones y traer al retortero otro tipo de cosas. Pero cuando se estudia y se quiere traer un conocimiento a un nivel ensayístico de investigación histórica, tienes que ponerlo en su contexto y muy cuidadosamente y teniendo en cuenta pues su época en todos los sentidos. Es obvio que yo soy hombre, es obvio que tú eres mujer. ¿Cómo un letraherido, desde un punto de vista aliado, puede ayudar a sanar esa diferencia permanente que ha habido entre una letra herida y un letraherido? Pues hay una receta maravillosa, sencillísima, facilísima, que es leer a las mujeres. Es decir, es que hay que leer a las mujeres. Es que me temo que muchas veces a las mujeres nos leen mujeres. Y hay como un repetirse de roles y de prejuicios que realmente es que los hombres siguen sin leer masivamente a las mujeres. ¿Por qué no están incorporados a un nivel canónico, pues en premios, en ISBN, si los miramos, es decir, en porcentajes de autores que salgan pues en diarios firmando artículos? Pues evidentemente porque hay todavía esa segmentación y ese lastre, es decir, los hombres siguen sin leer a las mujeres. A la contra, pues yo también a veces he decidido de no leer a hombres, a determinados hombres. Es decir, a mí yo llegué un momento, un señor muy importante y que le escribe muy bien, llegué un momento y al tercer o cuarto libro digo, pero bueno, ¿y por qué estoy leyendo a este señor que maltrata a las mujeres sistemáticamente como personajes, en su vida privada, en sus opiniones, y porque escribe muy bien? Pues vamos a buscar otros referentes, vamos a buscarnos otras historias, otra forma de enfrentarnos a lo literario, pero que no podemos separar de lo vital. Entonces llega un momento que dije, pues hasta aquí hemos llegado. Así de fácil. O sea, la receta es eso, leer, y leer es reconocer. Eso lo decía Amelia Valcárcel, hay que conocer, pero hay que reconocer. Es decir, no solamente nos vale decir, ay, sí, yo lo conozco. No, hay que elevar, reconocer significa distinguir por encima de algo, calificar distinguiendo de otros, es decir, reconocemos en el sentido que otorgamos singularidad y tenemos que utilizar esa singularidad para elevar a esa figura literaria femenina y no meterlas todo en el cajón. Literatura femenina, allí van ellas. ¿Hay literatura de mujeres? No hay literatura. Ay, qué cansante. No, pues está Pepita, Manolita, Herminita, pues ahí estamos todas. ¿Sí? Herminita se le cae. Herminita se le cae.
Herminia, la historia siempre ha llegado a nuestros días absolutamente manipulada, evidentemente, porque quien la cuenta, la manipula y la cuenta, ¿no? Para que llegue a nosotros de una manera distinta de la que en realidad ha sido. Sí. Esa tarea tan, a veces, de minera, ¿no? De minero, de buscar realmente lo que hay ahí debajo. Eso, ¿tú cómo lo practicas? ¿Cómo lo haces? Y en primer lugar, eso. Y en segundo lugar, ¿cómo puede distinguirse el papel femenino si realmente ha sido tachado porque ha sido mayoritariamente escrito por hombres? Bueno, es que claro, la historia como disciplina académica, pues la escriben hombres, la historia literaria, el campo literario y el canon o el Parnaso, como queramos llamarlo según la época, lo crean los hombres, y la crítica literaria. ¿Y cómo han llegado las mujeres a este panorama? Pues como decía la Rosalía, pues malamente. Es decir, que realmente lo que ha llegado es siempre como excepción. Han llegado como cuota, como cosa rara. Es decir, están ellos y pues no, creo que hay una ministra ahora de Economía, ¿no?, que no va a los foros porque también está a modo cuota. Pues es que es lo mismo en economía que en literatura, quizá menos ahora. Bueno, también hay menos ministras que literatas, ¿no? Pero realmente todavía está modo cuota, modo tal, modo cajón, y realmente se ha llegado pues de esa forma. Pues es que no somos una minoría, es que somos la mitad de la población y más, o sea, entre el 51 y el 52, ojo. Luego van y le votan a Bolsonaro y a Trump. Sí. Bueno, que no, es otra cosa. Pero que realmente eso, que hay que llegar a ese conocimiento, porque es una parte sustancial de la humanidad. Tenemos que conocer ese legado, tenemos que conocernos ahora, tenemos que ver qué estamos haciendo y que no todas las mujeres podemos encuadrarnos en el mismo cajón y la misma... en el mismo receptáculo, es decir, cada una tiene su individualidad y si es una figura, pues vamos a ver, pues tan diferentes, pues no lo sé, como pueden ser pues, cualquiera de las figuras literarias masculinas que hable. A lo largo de tu dilatada labor investigadora, académica, tenemos unos conceptos muy canónicos de lo que es la mujer y su belleza. ¿Qué hemos aprendido de todo ese recorrido? Amar tanta belleza, ¿la belleza es eso? ¿La belleza es ese amor? ¿El amor es esa belleza? Bueno, yo tengo mi propia impresión, sí, pero quiero oírte a ti que te tengo. Bueno, es que la belleza evidentemente es una de mis fijaciones, pero también con un sentido en la investigación en teoría feminista. El título de Amar tanta belleza es de María de Zaya, que yo no me lo he inventado. Pertenece a un verso de María de Zaya que inserta en su segunda colección de novelas. Pero es verdad que la belleza personalmente me ha interesado y sobre todo en el sentido que algunas estudiosas lo han, pues Amelia Valcárcel, que lo han visto como ese cepo metafísico, es decir, en la misma denominación de la mujer como el bello sexo está esa trampa, es decir, el circuir a la mujer en lo hermoso, en lo bello, en lo estético, porque evidentemente no tiene ninguna otra función y solamente está la de ser admirada y fin con hablín, ¿no? Entonces, realmente la belleza como concepto me ha interesado, yo le dediqué un ensayo, el imperativo estético, porque es como una serie de mandatos que todavía siguen operativos y que son muy constrictivos, muy coercitivos. Y todavía las niñas se están educando, las adolescentes, y hay un montón de problemas relacionados en conseguir una imagen estética que sea adecuada, que sea viable, canónica, que sea funcional para la sociedad en la que viven. Y hay pues una serie de problemas muy grandes con respecto a esto. Pero también me ha interesado a nivel histórico cómo se ha ido construyendo esa imagen de la belleza femenina. Y es muy curioso que ahora lo que consideramos como que esa belleza que construye a lo femenino durante siglos y sobre todo en toda la tradición, también clásica, pero especialmente judio-cristiana y medieval y toda la edad moderna, la belleza femenina estaba proscrita. Es decir, durante siglos a las mujeres se les dijo:
no tienes que ponerte guapa, no, eso es pecado. De eso lo empezó Tertuliano, Lo de las tertulias, bueno, en realidad viene de Tertuliano, ¿no? Pero este señor tenía una mala, en fin, que decía, la mujer es la puerta del diablo, o sea, todo lo malo venía de las mujeres. Y el adorno era, vamos, tiene de hecho un libro dedicado, además traducido por una profesora de la Universidad de Málaga, el de Cultus Feminarum, diciéndoles que no podían ponerse guapas, ni adornos ni expedientes de belleza, todo pecaminoso, incluso la belleza natural, que eso era malísimo, pecaminoso, es decir, durante siglos con esto se les fue diciendo a las mujeres que realmente tenían que no podían estar guapas. Y luego llega Rousseau y llega... Rousseau es que me queda como una bomba. Mira que lo he leído y me encanta la nueva Eloísa y lo odio porque es que es un literato estupendo y es un ensayista genial, pero luego es que tiene unas cosas que, vamos... en fin, lo que dice a las mujeres Rousseau, le dicen no, las mujeres tienen que agradar a los hombres. Es decir, en el siglo en el que se rompe con la modernidad, en el siglo que se trata de abrir una nueva época, a las mujeres le dicen no, tú siempre a lo mismo de tal. Y paradójicamente lo que está viendo es una revolución industrial que le está diciendo a las mujeres, oye, que ahora podemos fabricar todo tipo de trapos, consumir trapos, venga, ahora sí os podéis poner guapas, venga, colgaros todos los trapos que queráis, 8 kilos de trapos, si queréis, pensad en el siglo XVIII, XIX, todas las faldas, todas las enaguas, ahora sí, nos interesa que os pongáis guapas, pues eso es lo que le han dicho las mujeres siempre. Estamos en una casa de cultura, de comunicación, de compartir conocimiento, básicamente, y a veces, como planteamiento de los que somos, permíteme la petulancia, referentes en todo esto de lo que contamos, de la cultura, de escribir, ¿no somos un poco traidores por haber recibido todo ese legado, vuelvo al legado, o el conocimiento que tenemos y al que tenemos acceso, y tenemos estos cestos con estos mimbres? Sí, en realidad es un deber de justicia, es una labor de justicia, de sororidad, por supuesto, entre las propias mujeres, pero también es que las sociedades no surgen de la nada, las sociedades vienen de esos desarrollos culturales de largo recorrido y evidentemente le debemos pues, a todo el siglo ilustrado una serie de conceptos, a toda una tradición literaria, es decir, somos evidentemente traidores y cobardes si no rescatamos ese legado valioso ahora que tenemos medios, ahora que tenemos instrumentos tecnológicos y lo que hace falta es un poquito de curiosidad y capacidad de transmitir y de difundir ese legado cultural valiosísimo. No podemos permitirnos otro hiato más. Tenemos que utilizar las herramientas de la cultura. Es que es lo único que merece la pena, con lo que podemos construir sociedades más justas, más desarrolladas, más valiosas. No podemos construir con otras cosas. Y en el contexto incluso que estamos a nivel histórico, en este momento tan delicado para la cultura europea, tenemos que pensarlo globalmente, es decir, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no? Pues tenemos que rescatar lo valioso, las herramientas cognitivas, los elementos culturales que nos han servido para crear sociedades democráticas, no perfectas, por supuesto, y con mucha injusticia y muchas desigualdades, pero tenemos esas herramientas para conseguirlo. Desde luego en regímenes tiránicos, fascistoides y desde luego autoritarios como la Rusia actual, desde luego esa Europa es una vía muerta, ¿no? Tenemos que aspirar a otra Europa y tenemos que rescatar ese legado, ver qué aportaron, qué es lo valioso y que las mujeres estuvieron ahí, es que estuvieron, es que hubo varios momentos aurorales, es decir, varios momentos en los que surgieron grupos de mujeres muy valiosas y tenemos que reconocer su legado y todo lo que debemos, que no somos champiñones, es decir, no nacemos así, fin, como así que parece que no había nada antes, no. Tenemos raíces y tenemos... Y eso sin que no me gusta mucho tampoco ser nostálgico, no, es que no hay nada que reivindicar del pasado, tenemos siempre que mirar hacia adelante,
pero como los árboles, crecer con la raíz fuerte, pero mirando hacia arriba para recibir el mejor aire y la luz más límpida y más preciosa. Tu metáfora es maravillosa y yo soy un enfermizo de optimismo permanentemente, pero a veces decae. Es que sí, hombre, enseñando, si no fuera optimista, estaría ya un poco muerta. ¿Cómo estimulamos, aparte de enseñar? ¿Cómo? ¿Cómo lo estimulamos, esto que tú cuentas? ¿Cómo pues, lo hacemos contagioso? Pues es que el entusiasmo es bastante difícil. Retomando la idea de la enseñanza, es difícil a veces de transmitir. Pero evidentemente lo que hace falta es medios. Es decir, es que las cosas se hacen pues como en esta sociedad, con medios, evidentemente, y no solamente con elementos voluntaristas. Es decir, hace falta herramientas, hace falta, evidentemente, las ideas, los proyectos, imbricar eso en una sociedad, pero luego dotarla de medios, crear instituciones y evidentemente darle un soporte material duradero a esos esfuerzos. Con la buena voluntad, con nuestras buenas ideas y lo que hagamos nosotros delante de nuestro ordenador solico, de verdad no se puede hacer tampoco tanto. Gran cosa. No, hace falta más. Un tejido social y hace falta un tejido cultural, institucional, educativo potente, fuerte, y ahí tenemos que incidir. Antes de pasar la palabra al público, por si quiere hacer alguna pregunta, yo te hago la última, que es la pregunta ausente, que yo llamo. Es decir, seguro que algo no te he preguntado o algo no he encauzado bien. No, hemos hablado mucho de muchas cosas, hemos bien cubierto todo. Yo realmente insistir en esa idea de que hace falta leer a esas autoras, dotarlas de ese sentido y que nos lean también a las actuales, es decir, que nos lean, nos critiquen, hablen de nosotros aunque sea mal y eso. Y ya está, yo le doy la voz al público por si quiere preguntar algo. Que lean a las actuales. Bueno, lo que quieran, yo tampoco, pues, no he venido a hablar aquí de mi libro. De mi libro. ¿Quién quiere participar? Tú hablas. Te voy a dar el micrófono, ¿no? ¿O lo oís bien? Se oye bien, yo creo que lo que yo digo, pues, has hablado de cuotas y de que haría falta instituciones y que hubiese dudas. Yo quiero, por ejemplo, en mi caso, yo como editor he editado docenas y docenas de libros, por ejemplo, Maritanel, que Donato, Isabel Yarzaba, multitud de mujeres. Normalmente no se venden ni 300 ejemplares. Entonces, yo tengo docenas y docenas de mujeres, muchas que a lo mejor no conoces, por ejemplo, Victoria Priego, que es una mujer de los años 30, que se va al exilio, interesantísima, es una de las mujeres. Entonces, cuando yo escribí sobre la mujer de la República, ella hace un libro, La mujer ante las urnas, que es único y tal, que no existe, es una señora que no existe bibliografía sobre ella, pero bueno, yo voy a publicar un libro de María Goiri, que es la primera mujer universitaria. Jamás a ninguna mujer se le ha ocurrido publicarle un libro. Hay montañas de mujeres en el mundo editorial. En todas hoy en día hay miles de mujeres trabajando en la universidad, docenas de miles trabajando en otros sitios. Hay muchísimo dinero en nuestra cultura frente al siglo XIX y otras épocas en las que es verdad que un maestro ganaba 100 pesetas y era un mundo miserable. Pero hoy en día hay miles de instituciones, ayuntamientos, diputaciones, autonomías y cosas de esas. Entonces, bueno, yo me gustaría ¿cuál era tu opinión sobre esto? ¿Por qué, por ejemplo, las mujeres, que son las que más leen, sois el 51-52, pero la mayoría de las lectoras son mujeres y leen millones de premios Planetas y leen millones de libros de los que publica Random House, Mondadori, Planeta y todo ese tipo de cosas? Es decir, y bueno, yo creo que no serán solo víctimas, habrá alguna parte que las mujeres hoy en día, que sois... yo conozco montañas de mujeres preparadísimas y estupendas y que hacen cosas. ¿Cómo es compatible eso con que la inmensa mayoría de las mujeres de la edad de plata y mujeres interesantísimas no despierten el interés de casi ninguna mujer de ahora? Es decir, yo creo que hay bastantes escritoras y tal. Yo publico también, he sido amigo de muchas mujeres escritoras, pero yo lo que noto ahora a menudo es decir, que en ciertos ambientes hay un interés por defender lo propio, lo que se hace, pero poca curiosidad por lo que se hace, es decir, fuera. Es decir, yo, por ejemplo, debo haber publicado algunas de las mejores poetas españolas, y realmente muy, muy buenas, Aurora Luque, pero Amalia Bautista y otras mujeres son extraordinarias.
Y a la hora de dar un premio se lo dan a Cristina Peri Rossi, yo digo Peri Rossi normalmente, pero Peri Rossi, que es una señora bastante mediocre escribiendo. Entonces, bueno, es un poco por llevar un poco algo un poquito más polémico y más discutidor de todo eso, porque creo que hay un gran malestar en nuestra cultura de que la literatura, ¿verdad?, no tiene visibilidad apenas, y que casi todo es otro tipo de cosas, y insisto en que yo creo que hay montañas de cosas apasionantes que han hecho las mujeres, y que uno de los problemas es que las propias mujeres no tienen gran interés en enterarse de eso. Bueno, yo creo que eso no es así. Bueno, es decir, tenemos que hablar y ser realistas y ver que hay, yo entiendo, dos niveles. Es decir, tampoco podemos aspirar a que la literatura ocupe el 100% de los hogares y de los intereses culturales. Es que pensemos en esa maravillosa edad de plata, pero pensemos quién sabía leer en esa época de plata, qué mujeres estudiaban, qué mujeres leían. Es decir, es una ínfima cantidad. Es decir, ahora tenemos muchísimas más personas que leen, mujeres que están atentas a esas novedades editoriales, que realmente tienen curiosidad. Hay muchísimos estudios académicos. Entonces, evidentemente, un conocimiento profundo, un interés absolutamente determinado por las cosas, seamos realistas, no se va a conseguir para toda la población. Pero si es yo que no consigo arrastrar a mi familia al conjunto de estos mis actos y todo eso, ¿qué voy a contar yo con respecto a toda la población? Es decir, es irreal pensar que toda la población va a conocer a literatos, pero sí es verdad que hay una parte importante, y yo creo que estamos muchas mujeres muy involucradas y muy volcadas en conocer a nuestras antecesoras en el siglo XX y en siglos anteriores, y lo que hay es evidentemente una masa lectora, pues evidentemente que se decanta por los bestsellers. Es que seamos realistas, es que ese es el contexto que tenemos. Entonces yo creo que son compatibles las dos cosas. Y ahora, responsabilizar a las propias mujeres de que no nos leemos, no nos apoyamos y tal, no me parece justo tampoco. Yo no he hablado de toda la población, obviamente, pero si consideras que menos de 300 personas son muchas, pues... No, y bueno, y que haya comprado mi libro, yo no sé qué tal, no creo que llegue a las 300, pero que realmente, bueno, no sé si quieres... Bueno, yo quiero aportar algo, es decir, Sí. yo quiero aportar en el sentido de algo que he aprendido últimamente por pertenecer a un colectivo discriminado, y es que quien no vive en su propia piel el objeto de la discriminación o de lo que ha sido aminorado o que tiene que ser justamente compensado en una sociedad equitativa como la actual, no termina de perfilar con absoluta corresponsabilidad lo que vive en primera persona. ¿Me explico? Es decir, yo, por ser discriminado, no puedo esperar que otra persona que no tenga mi misma discriminación tenga el mismo juego en esa corresponsabilidad. Y sí comparto desde un universo muy abstracto lo que tú dices, es decir, nos falta corresponsabilidad de todos, no a los que están sufriendo las minorías. En eso sí estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de leer más a las mujeres, porque no las leemos, pero todos, ellas y ellos. Y, por supuesto, todos tenemos que hacer más el esfuerzo de exigirnos que ellas tienen un recorrido no recorrido, valga la redundancia filosófica de la expresión, que tenemos que empujar que estemos a la par, porque yo como hombre pues, tengo una serie de ventajas que tú no tienes, y a mí eso me parece absolutamente injusto. Sí. Y en ese posicionamiento de aliado me tengo que poner a tu lado. En exigirte que porque seas mujer leas más o me adelantes 3 libros por uno porque yo soy hombre y tú 3 y no has leído otro antes, a mí eso me parece injusto a su vez. Sí, es que no se trata de una competición, vamos a hacer aquí una serie de ver a quién lee más o quién tiene eso. En fin, no sé, que si alguien quiere hacer... ¿Quiere hacer otra pregunta? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Allí. Y allí otra. Mira aquí. Sí, habéis estado hablando de la enseñanza y tal, y entonces me habéis recordado que el último libro que yo utilicé para enseñar literatura, pues solamente aparecía una escritora y un poema de Gloria Fuertes.
Se lo comenté a mi director y me dijo que bueno, que yo era capaz de enseñar a otra escritora. Pero no estaban en el libro. Sí, sí. ¿Cómo es posible que todavía se sigan Todavía, editando sí. libros así? Sí, es que todavía sigue así. Y hay estudios como los que hace Ana López Navaja, ha hecho 2 informes analizando los manuales de literatura que se utilizan en secundaria y efectivamente las mujeres son sistemáticamente preteridas. De la literatura del 16, bueno, pues sí, nos acordamos de Santa Teresa, algunas más, pero es que en algunos no está Emilia Pardo Bazán, en algunas literaturas, en algunas historias de literatura, o sea, de lengua y literatura, porque en realidad no dan en cuarto de la ESO, por ejemplo, solo literatura, no está Emilia Pardo Bazán. Y, en fin, bueno, yo creo que hay algunas iniciativas para tratar de paliar eso y siempre se insiste, bueno, que esté en la mujer y tal. Yo particularmente lo hago, pero incluso como profesora de historia. Es decir, aunque no, al hablar de la cultura de la época, yo siempre trato de introducir, y por ejemplo en Málaga, pues que sepan que es que no lo sabe nadie, quién es María Rosa de Galvez o Inés Joyce, y cuando llegamos al 19, pues exactamente igual. Es decir, tratar de paliar esa deficiencia que está estudiada, está perfectamente detectada, pero que sigue repitiéndose absolutamente por más voluntarismo que haya. Hay cuadernos didácticos, el Centro Andaluz de las Letras pues trata de paliar eso. Por ejemplo, yo he participado en un cuaderno sobre Fernán Caballero, porque es que hay que llevarlo a esos ámbitos escolares también y tratar de transmitir a ese alumnado ese entusiasmo. ¿A todos? No, evidentemente, si es que esa es la realidad que se vive en el contexto escolar todos los días, pero por lo menos que las conozca. Es decir, maestra, es que no me suena. ¿No te suena? Pues yo te lo repito 3 veces. Fernán Caballero, a que ya te suena, ¿verdad? Y entonces pues ya efectivamente les va sonando, que no se van a leer luego eso, pero pues sí, luego van al Corte Inglés y dicen, ¡ay, mira, de la que hablabais están mis profesores! Es decir, que siempre habrá una minoría activa, literaria, que tenga interés y que luego, pues bueno, luego está otro público más amplio, los bestsellers, y luego están, pues, los Telecinco y todas esas cosas, que cada vez que le da a Telecinco se suicida un libro. Nos falta una última pregunta ya al final y acabamos ya, Herminia.